Saludarles el día de hoy. Vamos a tener una clase denominada Derecho de los Contratos. Esta resulta ser una clase fundamental para nuestro ejercicio profesional, debido a que, bueno, en ese sentido, cuando nosotros ejercemos la carrera del derecho, existen muchas cosas o cuestiones que son prácticas del día a día de la abogacía. En este caso, parte de esas cuestiones prácticas que nosotros podemos realizar y analizar tiene que ver esencialmente con cuestiones derivadas de las problemáticas que surgen entre los individuos de la sociedad, y en este caso nosotros vamos a ver que la cuestión contractual es un problema muy dado, por ejemplo, en el Estado mexicano, derivado de que muchas de las relaciones que se guardan entre los individuos no se formalizan a través de un instrumento jurídico como lo viene a ser un contrato. En este caso, será importante que nosotros tengamos muy en cuenta que esa falta de formalidad de los acuerdos que se llevan entre los individuos podría considerar, vaya, el aglomeramiento de distintos problemas y cuestiones que, pues, seguramente terminarán en un tribunal. Entonces, en este caso, nosotros al aprender derecho de los contratos, tendremos las herramientas necesarias para poder disminuir ese tipo de problemáticas a través de la creación de instrumentos jurídicos que sirvan para la exigencia de diversas prestaciones entre los sujetos del derecho. Y en este caso, bueno, seguramente cada uno de ustedes tiene conocimiento de situaciones donde se ha de necesitar algún tipo de contrato, y lo único que será requerido es que nosotros tengamos el conocimiento para realizarlos y podamos incluso solucionar no problemas tal vez propios, pero también problemas que puedan ser parte de nuestro entorno, ¿no? Entonces, vamos a ver este tema denominado derecho de los contratos. Tenemos aquí una bibliografía sugerida. Esta bibliografía sugerida parte o nace de la perspectiva desde el poder nosotros tener un instrumento que realmente nos explique cómo se crea un contrato. Pudiéramos encontrar a lo largo, a lo mejor, de distintas bibliotecas, ya sean físicas o digitales, pudiéramos encontrar que existen muchos libros que hablan de los contratos, muchos libros que pueden llegar a identificar a los contratos y que pueden llegar a contar la historia de los contratos, incluso te pueden dar parámetros de cómo fueron establecidos las primeras formas de contratación a través de la historia de los años, partiendo, vaya, incluso desde el Estado romano hasta nuestros días. Pero lo importante y fundamental es que nosotros tengamos al alcance algún instrumento que realmente nos permita saber cómo se realizan estos contratos. Entonces, para eso nosotros vamos a tener acceso al libro de contratos civiles de Luis C. Mejan, que Luis Mejan es un jurista que nos habla y establece algunas de las cuestiones principales o particulares de los contratos, que tiene que ver con cuáles son los tipos de contratos que existen. Ustedes podrán ver en ese libro, que se encuentra en bibliotecas digitales y también evidentemente en bibliotecas físicas, pero podrán ver en ese libro cómo va haciendo referencia a las clases de contratos que hoy en día existen. Cómo es que los contratos que a la fecha existen han sido estipulados dentro de las distintas legislaciones. Aquí vale la pena enunciar que este autor hace referencia al Código Civil, en específico de la Ciudad de México, que es gran parte de lo que veremos en esta clase. Cómo es que el Código Civil para la Ciudad de México pues contempla los contratos. Pero aquí será importante que todo lo que encuentren en este libro puedan ustedes contrastarlo con el Código Civil que aplique a la entidad federativa donde se encuentren. Es decir, aunque el autor hace referencia a el Código Civil de la Ciudad de México por haber realizado, vaya, el documento aquí en la Ciudad de México,
ustedes tendrán que constatarlo con su código civil. ¿Y por qué es importante que hagan ese ejercicio? Bueno, más allá de simplemente hacer la comparativa, es importante porque la legislación que propiamente les es aplicable, pues es la que está vigente en el estado donde ustedes se encuentran. Y para esto, pues también vamos a tener el Código Civil del estado que corresponda como base y fundamento. Estos serán los dos elementos principales y funcionales para entender a los contratos. Bien, comenzaremos explicando, haciendo este análisis de qué es un contrato. Un contrato viene a ser un instrumento jurídico, sí, pero para esto nosotros vamos a retroceder un poco en la idea y nos vamos a ir a la etimología. Siempre que nosotros querramos conocer cuál es la base, de dónde proviene algún elemento determinado, será importante que nos vayamos al significado etimológico y gramatical. En este caso, la etimología de un contrato, bueno, pues aquí en pantalla nos lo dice. Contrajo, contragis, contrajere, contraxi y contractum. Traer conjuntamente, contraer, concentrar, reunir. Y en el caso del aspecto gramatical, pues vamos a encontrar que nos lo marca como un verbo latino que se compone de dos preposiciones. Una es la preposición kun, que habla de una unión o un conjunto de, y tenemos pues en este caso contragis, que significa pues trabajo, traer consigo, absorber, arrastrar consigo. Entonces, si ustedes observan, de la propia definición etimológica y gramatical, nosotros vamos a poder observar que los contratos, más allá de establecer una definición jurídica, que más adelante lo vamos a hacer, más allá de establecer una definición jurídica, nosotros vamos a pues tener aquí que desde la definición propiamente etimológica y gramatical ya observamos a qué se va a referir un contrato, a una concentración, unión de voluntades. Pero a esta definición que tenemos aquí le faltan elementos que vamos a observar más adelante en nuestra cuestión a estudiar, ¿ok? Bien, ahora tenemos aquí cuatro formas de conocer qué es un contrato. Tienen ustedes unos momentos para que puedan hacer el análisis de estas cuatro formas de ver a los contratos. Bien, al haber analizado estos apartados, se habrán dado cuenta que existen puntos comunes de todos ellos. Es decir, hay partes que no van a cambiar, partes que son de manera general eh, conexas o incluso en algunos idénticos.
En este sentido, nosotros de esa conexidad o esa idoneidad de los conceptos que estamos viendo aquí, vamos a encontrar primero una manifestación. Es decir, tiene que expresarse la voluntad del individuo, porque aquí lo vemos en el primero de los aspectos que señalan estas definiciones, tiene que ver con la manifestación de la voluntad, lo que nos abre paso para poder señalar uno de los elementos más importantes y fundamentales de los contratos. ¿Cuál es ese elemento? La voluntad del individuo. En este caso, la voluntad del individuo tiene un aspecto fundamental para considerar la transmisión y la creación de derechos y obligaciones. Ahora bien, también dentro de esto vamos a encontrar un aspecto derivado de de la creación de voluntades de transmitir derechos y obligaciones entre dos personas, que es la bilateralidad. Bueno, ¿qué tiene que ver la bilateralidad aquí? Un contrato no lo voy a firmar conmigo mismo, un contrato lo voy a firmar con otro individuo a la par. Entonces, bajo esa tesitura, nosotros vamos a tener que un contrato no solo es una manifestación de voluntad, es esas voluntades manifestadas van a ser acordadas para un fin determinado. Entonces, también aquí encontramos nuevamente en pantalla, bueno, pues hay distintas doctrinas jurídicas que ya lo han definido y pues lo han visto como un negocio jurídico, una especie de pacto jurídico que quede debidamente establecido, un acuerdo de voluntades, simple y sencillamente. Esta última definición, que quizás es la más corta, pero es muy concisa, nos dice es un acuerdo de voluntades que produce efectos jurídicos. Y es exactamente lo que pasa con los contratos. ¿Por qué? Porque, bueno, bajo este análisis, nosotros podemos decir que, ¿qué pasaría si no produjera efectos en el derecho? ¿Qué creen que pasaría si no produjera efectos en el derecho? Bueno, habiendo pensado qué pasaría, pues sencillo, diremos que si no hay un efecto en el derecho, pues entonces quien quisiera cumplir, cumpliría el acuerdo y quien no quisiera hacerlo, no lo cumpliría. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar que derivado de este acuerdo de voluntades, hay un efecto en el derecho, es decir, la consecuencia de ese acuerdo de voluntades va a caer directamente en el derecho. Bien, vamos a tener una pequeña actividad que consiste en definir al contrato. Entonces, les pido por favor que realicen esta pequeña actividad. Yo les daré algunos momentos para que puedan definir al contrato.
Bien, esperando hayan podido realizar esta pequeña actividad, les explico por qué razón es importante que nosotros podamos ir haciendo estas actividades. Bueno, sencillamente porque nos pueden servir como una guía para poder hacer un repaso o demás de este material del contenido de esta clase. Entonces, bien, vamos ahora a continuar con estos temas. Ok, nosotros encontramos dentro de los contratos algo llamado el acto jurídico. Bajo ese contexto, nosotros seguramente a la fecha que estamos haciendo el análisis de la materia de contratos, ya tenemos una idea de qué es un acto jurídico a diferencia de un hecho jurídico. Pero si la idea no se tiene de manera concreta, pues vamos a hacer una pequeña explicación. Los actos jurídicos y los hechos jurídicos se diferencian de manera esencial, entre muchas otras cosas, por la voluntad. En este sentido, el hecho jurídico puede implicar o no la voluntad del individuo. Simple y sencillamente es un hecho jurídico y ya. Pero el acto jurídico siempre implica la voluntad propia del individuo. El hecho jurídico, perdón, no implica la voluntad del individuo, el acto jurídico sí, siempre implicará la voluntad del individuo. Ahora, en ese sentido, nosotros vamos a encontrar que dentro de los actos jurídicos, pues existen múltiples. Encontramos, por ejemplo, cuestiones como el matrimonio, como la compra de un coche, como distintos trámites legales, todo aquello que implica mi voluntad y que tiene efectos en el derecho, bueno, pues va a considerarse dentro de los actos jurídicos. Pero hablando específicamente del contrato, bueno, pues también esencialmente es un acto jurídico. Y aquí vamos a ver primeramente el acto jurídico en general que requiere y de ahí vamos a ver cuáles de estos elementos también los requiere el contrato. Tenemos primeramente, para la existencia del acto jurídico se requiere consentimiento, objeto, solemnidad en los casos que así disponga la ley. Y tiene también para la validez. Para que el acto jurídico sea válido se requiere capacidad, ausencia de vicios en el consentimiento, que el objeto establecidas por la ley. Consecuencias del acto jurídico, nos dice el autor o autores del acto adquieren derechos y contraen o imponen obligaciones. Ok, vamos a empezar esta explicación del acto jurídico diciendo que al igual que el acto jurídico en general, el contrato como acto jurídico también va a requerir de elementos de existencia y de elementos de validez. En este caso, los elementos de existencia en el aspecto general de los actos jurídicos son el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Este último factor, solemnidad, ahorita lo vamos a platicar cuando veamos los elementos del contrato. ¿Pero qué es el consentimiento? Bueno, aunque más adelante lo vamos a ver propiamente, el consentimiento puede ser tácito. El objeto, bueno, pues ¿qué es lo que se va a realizar? ¿Cuál es la materialidad del acto? ¿Ok? Bien, ahora tenemos aquí la solemnidad. Solemnidad se refiere a ritos o a condiciones necesarias para que se pueda dar el contrato. Pero en este caso, si hablamos ya particularmente, perdón, para que se pueda dar el acto, si hablamos particularmente de los contratos, bueno, vamos a encontrar que entre los elementos del contrato no hay solemnidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la solemnidad se habla para actos jurídicos en general. Por ejemplo, si hablásemos del matrimonio, ahora bien, tenemos aquí los elementos de validez. Los elementos de validez encontramos primero la capacidad. Este es un tema que seguramente a la fecha ustedes ya conocen por alguna materia diversa donde enseñan a qué se refiere la capacidad jurídica.
Encontramos que la capacidad jurídica, bueno, vamos a tener una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. Evidentemente, para que se pueda crear un acto jurídico, la capacidad que necesitamos, ¿cuál es? Sencillo, es la capacidad de ejercicio o la capacidad plena, porque automáticamente si me dices que gozas de capacidad de ejercicio, quiere decir que también gozas de capacidad de goce. Entonces, de ahí tenemos también ausencia de vicios en el consentimiento. Este es un tema que es incluso extenso, que vamos a ver más adelante en la clase, pero este tema de vicios en el consentimiento radica en, bueno, en la forma en la que se da el consentimiento, que no haya algún defecto en la manera de otorgar mi aceptación. Básicamente eso es que no existan vicios en el consentimiento, que no haya ninguna, vaya, ningún defecto al momento de otorgar el mismo. Ahora, nos dice que el objeto, motivo o fin sea lícito. Evidentemente, la licitud del acto pues es requerida para que sea válido. Yo no puedo darle validez a un acto que es existente, pero que la ley me prohíbe, por ejemplo, ¿ok? De ahí, formalidades, salvo las excepciones establecidas por la ley. Es importante y fundamental que en el aspecto de las formalidades nosotros podamos entender que, bueno, hay actos que la ley expresamente te pide una formalidad. Por ejemplo, ustedes leen su código civil según el estado donde radiquen y corresponda, se van a dar cuenta que dentro de su legislación, esta misma marca algunos actos que, por ejemplo, deben ser celebrados ante notario, específicamente hablando de cuestiones contractuales. Hay cuestiones que deben ser celebradas ante notario público. Ahora bien, tenemos aquí las consecuencias del acto jurídico. El acto jurídico, al igual que los contratos, van a tener consecuencias y que en realidad son consecuencias prácticamente iguales o similares, donde vamos a decir que en este sentido, quienes celebren el acto jurídico van a tener derechos y obligaciones, simple y sencillamente. La consecuencia inmediata de este acto jurídico es tener derechos y contraer obligaciones. Bien, bajo la explicación anterior, vamos a realizar esta pequeña actividad donde van a ustedes a explicar el contrato como un acto jurídico, por favor.
Bien, una vez realizada esa explicación del contrato como un acto jurídico, vamos nosotros a realizar el análisis siguiente. Ok, yo sé que quizás en muchas ocasiones hemos escuchado la palabra convenio y contrato. El convenio y contrato a veces se llegan a confundir, pero no son lo mismo. Convenio hace referencia al sentido lato y en este caso el contrato entra dentro de ese sentido lato sensu del convenio, es decir, en el sentido ampliado del convenio como tal. Es decir, el contrato es parte del género de los convenios. Aquí vamos a encontrar que existen ciertas diferencias para conocer qué es un contrato y para conocer qué es un convenio en sí. Vamos a hacer la lectura. Nos dice aquí, contrato crea o transfiere derechos y obligaciones. Convenio modifica o extingue derechos y obligaciones. Como ustedes ven, ambos, y muy importante lo que en el último apartado dice, aunque la ley los distingue, les da el mismo efecto jurídico. Como pueden observar, ambos tienen un efecto legal en cuanto a derechos y obligaciones se trate entre las partes. Hasta ahí creo que todos podemos observar esto. Pero las diferencias radican en para qué se van a usar. Si ustedes ven, el contrato va a crear o transferir derechos y obligaciones, crear o transferir. Y el convenio, ya ahora sí en estricto sentido, propiamente un convenio, que es el stricto sensu, va a modificar o extinguir los derechos y obligaciones, es decir, uno crea o transfiere y el otro modifica o extingue. En este caso, cuando nosotros hablamos de un contrato, bueno, pues perfectamente podemos hablar de un contrato de arrendamiento, de un contrato de compra-venta, que todos ellos crean o transfieren derechos y obligaciones. ¿Por qué también existe aquí la transferencia? Bueno, existe un contrato llamado de cesión de derechos, es decir, vamos a transferir los derechos generados a partir de un contrato diverso. Ahora bien, los convenios, como podemos observar en pantalla, van a modificar o extinguir los derechos y las obligaciones, que en este caso el convenio en el estricto sentido va a modificar o extinguir, esto es que ya existen previamente, ya partieron de otro acto jurídico. Yo no puedo modificar o extinguir algo que no existe, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? En este caso, yo solo puedo modificar o extinguir una obligación o un derecho ya existente. Esa es una regla de un convenio. El convenio no puede surgir por sí mismo. El convenio tiene que surgir derivado de algún otro acto o de alguna otra consideración jurídica, ¿vale? Ahora bien, en este sentido nosotros tenemos varios ejemplos que podríamos enunciar para que nos quede un poco más claro estos aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de los contratos, pues ya dijimos cuáles podrían ser ejemplos de estos. Pero cuando hablamos de los convenios, que ya les dije que no pueden surgir por sí mismos si no hay una obligación o derecho previo, pues vamos a encontrar, por ejemplo, un ejemplo práctico. Supongamos que yo llego ante una institución bancaria y esta institución bancaria me ofrece un crédito de 40,000 pesos, es decir, un préstamo. En este sentido, yo ese día, bueno, pues a lo mejor necesitaba el dinero o demás, me pareció buena oferta por los intereses que eran bajos, etcétera, etcétera. Y yo firmo ese contrato porque se tiene que celebrar ahí un contrato para crear una obligación, ¿sí? Y un derecho. Ahora, en ese préstamo que me realizan, resulta que a lo mejor han pasado, no sé, 4 meses desde que yo inicié vaya a pagar ese préstamo y demás, y yo tal vez ya no tuve la posibilidad económica de pagarlo.
Pasaron 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses y yo no pude pagarle al banco. Entonces, el banco me ofrece un pago por quita. ¿Qué celebraría yo con el banco? ¿Un contrato nuevo o un convenio? Pensémoslo. La idea de esta clase y de estas sesiones es que ustedes puedan llevarse los elementos necesarios. Entonces, pese a que tal vez no nos estamos observando, es importante que puedan desde el lugar donde se encuentren participar de la clase. Entonces, ¿qué se celebraría en ese caso concreto que les estoy exponiendo? Sencillo. En ese caso concreto, lo que nosotros vamos a celebrar es un convenio. ¿Pero por qué un convenio? Simple, porque ya existe la obligación. Yo solo la voy a modificar y la voy a extinguir. Ya no le debo al banco los 200,000 pesos de intereses, etc, etc. Y ahora solamente me va a cobrar 50,000 pesos en total, con lo que voy a extinguir el compromiso legal que tengo con ellos. Entonces, hasta ahí nosotros podemos decir, chicos y chicas, que pues sencillamente en el caso de los convenios se van a utilizar para modificar acciones, para modificar obligaciones y derechos que ya son existentes. Vamos a poner otro ejemplo de convenio. Supongamos que tal vez yo choco a alguna persona. ¿Me surge alguna obligación con esa persona? Claro que sí. Y supongamos que a lo mejor vamos a parar a mediación en el ámbito penal por las descomposturas que le generé al vehículo de la otra persona y porque no le pagué en ese momento. Entonces, ahí hay una obligación previa. Pero ¿qué celebro yo ante esa instancia? ¿Qué celebro yo ante el organismo de mediación? ¿Un contrato o un convenio? Se celebran convenios porque ya hay un acto que los deriva, ya hay actos existentes que van a hacer que pueda surgir un convenio. Bajo ese ejemplo, chicos y chicas, bueno, pues nosotros vamos a encontrar que el convenio no solamente puede derivar de un contrato, es a lo que voy con ese ejemplo. El convenio puede derivar de múltiples actos existentes. En este sentido, también podríamos enunciar, por ejemplo, ejemplos de las materias familiares, civiles o mercantiles. ¿Qué podría ser? Bueno, pues, ¿qué pasa? Supongamos en el caso de los divorcios, ¿qué es lo que llego a celebrar si el divorcio voluntario pues se llega a dar? Un convenio, porque ya hay una cuestión existente de manera anterior. Entonces, a todo esto lo que va es únicamente dejarles la idea central de que contrato y convenio no son lo mismo. ¿Podrían ser elementos similares? Sí, pero lo que cambia es el uso que se le da, que se le va a dar. Aquí entonces es vital recordar que un contrato se utiliza para crear o transferir y un convenio para modificar o extinguir derechos y obligaciones. Esperando haya quedado claro este apartado, vamos a realizar una actividad. Y esta actividad explica la diferencia entre contrato y convenio. Tienen ustedes unos minutos para, en donde estén apuntando, anotar la respuesta correcta.
Bien, esperando hayan podido realizar esta actividad, vamos a pasar con lo siguiente. Ok, es importante que nosotros podamos comprender a qué se refieren los tipos de contratos. Habiendo conocido la diferencia entre contrato y convenio, ahora vamos a entrar de lleno a los contratos. Existen diferentes tipos de contratos. Tenemos contratos unilaterales, bilaterales, onerosos, conmutativos, aleatorios, gratuitos, instantáneos y de tracto sucesivo, así como pues debemos considerar que a esta clasificación se pueden añadir otros tipos de contrato, es decir, no es una clasificación restrictiva, es una clasificación de base para que de esa base nosotros podamos trasladarnos a cualquier otro tipo de contrato sin problema alguno. ¿Por qué les enuncio esto? Bueno, porque puede ser que a lo mejor encuentren algún otro tipo de contrato y digan, ¿dónde lo voy a encuadrar? Si solamente son esos los tipos. No, los contratos pueden ser de cualquier otro tipo, simple y sencillamente. Diremos que esta no es una clasificación restrictiva, sino es una clasificación base para poder considerar todo lo demás. Ahora bien, vamos a encontrar aquí los tipos de contratos. Encontramos los unilaterales. Los unilaterales nos dicen una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Fíjense bien lo que estamos viendo en esta definición. Lo que vemos en esta definición no significa que solo haya una parte, porque podemos llegar a confundirnos, y de hecho a muchas personas, muchos individuos les pasa, que al pensar que dice unilateral nos va a hacer referencia a que solo hay un sujeto. No, hay más de un sujeto, dos o más sujetos en el contrato, pero solo uno de esos sujetos tiene la obligación de cumplir. Es decir, la otra persona no tiene una obligación. A finalizar de estas explicaciones vamos a poner ejemplos para que nos pueda quedar mucho más claro. Ahora bien, los contratos bilaterales nos dice, las partes se obligan recíprocamente. ¿Qué quiere decir que las partes se obligan recíprocamente en un contrato bilateral? Bueno, de manera sencilla, el hecho de que las partes se obliguen bilateralmente quiere decir que ambos van a tener reciprocidad. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, perfectamente hablamos que es un contrato bilateral, porque ambos se obligan a algo. El arrendador, que es el dueño de la cosa arrendada, se va a obligar a dar la cosa en arrendamiento. Y el arrendatario, que es aquel que quiere la cosa arrendada, pues se va a obligar a pagar la cantidad que sea considerada como renta. Entonces, aquí hay una reciprocidad en la bilateralidad. Ahora, onerosos. Los onerosos se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. ¿Qué quiere decir que en un contrato oneroso se estipulen provechos y gravámenes recíprocos? Básicamente lo que quiere decir aquí es que no solamente hay obligaciones recíprocas, sino también va a haber derechos. Entonces va a haber provechos o derechos y gravámenes o cargas recíprocas, porque ojo, los gravámenes no son solamente eso que comúnmente escuchamos, como por ejemplo cuando hablamos de que una propiedad esté grabada y que quede constancia en el registro público de la propiedad. No, los gravámenes simplemente son cargas que van a tener los sujetos. Si hablamos en ese sentido de la bilateral de la onerosidad, pues hablamos que tendrán cargas y beneficios ambas partes. Ahora, estos pueden ser conmutativos. ¿Qué quiere decir que un contrato sea conmutativo? Nos dice aquí, las prestaciones son ciertas desde que se celebra el contrato.
El hecho de que un contrato sea conmutativo quiere decir que desde el momento que celebramos el acuerdo, sabemos qué vamos a dar y qué vamos a recibir. No nos vamos a llevar ninguna sorpresa, porque desde el momento que yo celebro el acuerdo, yo sé que voy a pagar 200,000 pesos por un coche y a cambio voy a recibir el coche. Y la parte vendedora sabe que él va a recibir los 200,000 pesos por el vehículo y a cambio pues tendrá que dar el vehículo. Entonces, aquí no hay una problemática como tal, simple y sencillamente hace referencia a que desde el momento en que se celebra el contrato es conocido qué se va a dar y qué se va a recibir. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que pueden ser aleatorios. ¿Qué quiere decir que el contrato puede ser aleatorio? Bueno, el hecho de que el contrato pueda ser aleatorio hace referencia a que la prestación de vida depende de algún acontecimiento. La mayoría de los contratos son conmutativos. Es decir, desde el momento que se firmen, yo sé a qué tengo derecho y a qué tengo obligación. Entonces, al decir que un contrato es aleatorio, bueno, pues vamos a encontrar que son pocos los contratos que son aleatorios. Por ejemplo, dentro de estos contratos aleatorios, vamos a encontrar a los contratos de compra de esperanza, donde básicamente, bueno, pues se contrata en base a estimaciones que ahorita vamos a explicar. Ahora bien, los contratos gratuitos. Los contratos gratuitos dice aquí que solo una de las partes tiene un provecho, es decir, que en este caso, este tipo de contratos, pues la persona obligada pues no va a tener un beneficio, sino únicamente la que no lo está. Como ustedes verán, el contrato gratuito tiene relación con el unilateral. Porque si en el unilateral decimos que solo uno tiene la obligación, quiere decir que entonces tiene que estar conexo con los gratuitos, porque solo uno será el que tenga el beneficio, ¿va? Bien, ahora tenemos aquí a los contratos instantáneos. Los contratos instantáneos, nos dice aquí, los efectos jurídicos se producen de inmediato, por eso son instantáneos. Muchos de ellos, de los contratos, los encontramos en esta clasificación. Ahorita explicaremos algunos ejemplos. Y los de tracto sucesivo nos dice, a diferencia de los instantáneos, los efectos jurídicos se prolongan en el tiempo. Ok, para poder explicar los ejemplos hay que marcar algunas directrices respecto de los tipos de contratos. La primera de ellas es que un contrato puede pertenecer a varios tipos. Un contrato puede ser de varios tipos, no solamente va a ser unilateral, a la vez puede ser oneroso y a la vez puede ser gratuito. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros no tengamos esa falsa percepción de que por ser unilateral no puede ser de otro tipo. Ahora bien, hay características de los contratos aquí enunciadas que no son compatibles porque son contrarias, porque son, vaya, porque existe entre ellas una disparidad donde pues no se complementan. Por ejemplo, yo no puedo hablar de que un contrato es unilateral y a la vez sea bilateral. No puedo decir que en el contrato hay unilateralidad porque solo una de las partes está obligada, pero también hay bilateralidad. O estamos obligados todos o solo una de ellas. Entonces, no puede dentro del mismo contrato haber bilateralidad y haber unilateralidad. Ahora, no podemos decir que un contrato a la par de ser oneroso es gratuito. No existe correlación entre la onerosidad y la gratuidad. Porque si un contrato es oneroso, no puede ser gratuito. Es decir, si en un contrato se estipulan provechos, cargas y beneficios recíprocos, no puedo decir que en el mismo contrato solamente una de las partes tendrá provechos. Sería contradictorio. No hay una complementación. Lo mismo pasa con lo conmutativo y lo aleatorio.
Si un contrato es conmutativo, es decir, que las prestaciones sean ciertas desde que se celebra el contrato, no puede ser aleatorio. No puede depender de un acontecimiento futuro incierto, mientras que digo que ya sé qué voy a dar y qué voy a recibir. No hay una correlación entre ambos conceptos, ¿ok? Ahora bien, nosotros tenemos aquí que pueden ser aleatorios o conmutativos, ya lo vimos, pero también o son instantáneos o son de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir que o son instantáneos o de tracto sucesivo? Sencillo, que en este caso no puedo decir que en el momento inmediato se van a cumplir sus efectos, pero también digo que no, que se van a aplazar. Entonces, es importante que tengamos en claro que hay ciertas características de los contratos que no van a ser compatibles y por tanto no las puedo considerar en el mismo instrumento jurídico. ¿Ok? Bien, habiendo dicho esto, vamos a poner algunos ejemplos. Ok, tenemos primeramente uno de estos ejemplos que es el contrato de compraventa. Sé que todavía no los explicamos, pero voy a darles un concepto general para que ustedes puedan identificar los elementos. En el contrato de compraventa participa un comprador y un vendedor. El comprador resulta ser aquel sujeto, bueno, pues que va a adquirir la cosa, ¿no? Y el vendedor el que la va a dar. Dentro del contrato de compraventa tiene que haber una estipulación transaccionaria que tiene que ver con establecer una cantidad a cambio de determinada cosa, ¿ok? Vamos bien hasta ahí. En este caso, si pensamos en esas características, ¿el contrato de compraventa sería unilateral? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, el contrato de compraventa no puede ser unilateral porque estamos diciendo que ambas partes tienen obligaciones. ¿Cuáles serán esas obligaciones? Bueno, tenemos entonces que es bilateral porque las partes se obligan recíprocamente. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Ahora sí contestamos. Pues sencillamente las obligaciones de ese contrato serán las del vendedor, la entrega y garantía de la cosa, y las del comprador, la entrega de la cantidad estipulada para otorgar la cosa. De ahí, ¿es oneroso o es gratuito? ¿Creen que sea gratuito? Si no, ¿por qué? Claro que no es gratuito, es oneroso. ¿Por qué es oneroso? Bueno, porque ya dijimos que ambos vamos a tener beneficios y cargas, uno y otro. Ambos tendremos beneficios y cargas. Esto es, el comprador, su beneficio y carga es, en principio, la carga, otorgar la cantidad acordada, concepto de compra. Y en segundo, el beneficio, pues que básicamente es recibir la cosa por la cual se pagó. En el caso del vendedor, beneficios y cargas, bueno, pues la carga principal será la entrega de la cosa que va a salir de su patrimonio para ahora pertenecer al patrimonio de otro sujeto. Y el beneficio principal, bueno, pues recibir la cantidad acordada a cambio de la cosa. Ahora, ¿será conmutativo o aleatorio? ¿Y por qué? No es aleatorio porque yo sí sé que voy a dar y que voy a recibir. No es aleatorio. Es entonces conmutativo. ¿Por qué es conmutativo? Sencillo, porque desde el momento que yo celebro ese acuerdo de voluntades, yo ya sé que voy a dar y a cambio que voy a recibir. Entonces es un contrato conmutativo. Ahora bien, tenemos, es instantáneo de tracto sucesivo. Aquí mucho ojo, porque depende de qué clase de compraventa estemos hablando. Hay compraventa que es a plazos y hay otra que es inmediata. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser a plazos? Bueno, encontramos que a plazos pues podríamos ver
la compra-venta de bienes inmuebles, por ejemplo, hechos ante Infonavit. ¿Por qué? Porque sencillamente el Infonavit lo que hace es otorgar un crédito, el cual vas a ir pagando poco a poco. Entonces, no hay un momento instantáneo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la compraventa de vehículos ante una agencia. Cuando yo voy y compro el vehículo, lo que me otorgan, de hecho, no es la factura, yo totalmente no soy el dueño, es una carta factura donde, bueno, todavía no es la factura en original y el vehículo lo tengo que ir pagando mes con mes y hasta que termine de pagar, me va a pertenecer el vehículo. Entonces, ahí depende de qué clase de contrato hablemos. Si hablamos de un contrato donde en el momento a lo mejor, no sé, vamos a ver la venta de un celular. A lo mejor en ese momento yo compro un teléfono por 2,000 pesos y en ese momento que yo entregue el dinero me van a dar una compraventa a plazos, entonces será de tracto sucesivo, porque sus efectos jurídicos no se van a cumplir de inmediato, sino se van a cumplir de manera posterior. Ahora bien, vamos a ver aquí dónde encuentra sustento lo que estamos viendo en nuestra pantalla. Y todo esto encuentra sustento en el artículo 1835, 36, 37, que nos dice el 35. El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Ya lo vimos, lo explicamos, de ahí el 36. El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente, que ya lo vimos. De ahí el 37, el contrato es oneroso, aquel que estipula provechos y gravámenes recíprocos, a diferencia de la gratuidad, que es el provecho solo para una de las partes. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para marcar las bases y diferencias. Les pido por favor que puedan resolver este cuestionamiento y para eso pues tendrán algunos minutos para hacerlo.
Muy bien. Esperando hayamos podido resolver este cuestionamiento, vamos a continuar. Ok. Aquí tenemos otros artículos más que nos hablan de los que anteriormente no han sido definidos, que es el contrato oneroso conmutativo, cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas. Desde que se celebra el contrato, pues ya lo explicamos. Y en este caso nos habla también que es oneroso aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta que ese acontecimiento se realice. Ok, yo les decía hace unos momentos respecto de este tipo de contrato que son aleatorios, el de compra de esperanza, pero no lo hemos explicado. Ok, ¿qué es la compra de esperanza? Ese contrato es un contrato que se celebra en base a estimaciones. Por lo regular lo encontramos que lo llegan a celebrar las grandes compañías respecto de producciones agrícolas. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la empresa que se dedica al empaque de chiles jalapeños, vamos a poner la Costeña. Supongamos que la Costeña conoce a un productor agrícola que tiene, bueno, pues sembradíos de chiles. La Costeña puede tener la certeza de cuánto va a producir ese productor agrícola en la siguiente época de cosecha. Claro que no puede tener la certeza, pero sí una estimación aproximada de producción. Esto es que en ese sentido, si se tiene esa estimación aproximada de producción, bueno, pues vamos a encontrar que ya aparentemente sabe un resultado parcial. ¿Es un contrato un poco, yo lo diría, de riesgo? Sí, sí es un contrato un poco de riesgo, porque pues básicamente el comprador asume el riesgo de que no se llegue a dar la cosecha o demás, a menos de que por parte del vendedor del producto pues haya habido dolo, mala fe, lesión, violencia para celebrar el contrato. Entonces, en este sentido, se hace una estimación aproximada de producción y en base a eso se firma el contrato. ¿Puedes obtener beneficios o pérdidas? Claro que sí, porque a lo mejor ese año el productor resulta que pues llovió, hubo las condiciones adecuadas climatológicamente hablando y produjo mucho más que los otros años. Entonces el beneficio se lo lleva el comprador. ¿Qué pasa si ese año no llovió, ese año hubo sequía en el país o demás? Pues la pérdida se la llevará el comprador, porque no va a producir a lo mejor ni la mitad de lo que produjo el año anterior. Entonces, por eso resulta importante y fundamental que nosotros entendamos que este contrato pues tiene mucho que ver con el riesgo. En este caso, por eso al final nos dice, la prestación depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible que la evaluación de la ganancia o de la pérdida, sino hasta que como tal el acontecimiento sea realizado. Es decir, ¿se sabe una estimación? Claro que se sabe, pero no se sabe exactamente cuánto va a ganar o va a perder, ¿ok? Bien. Entonces, una vez explicado esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio para reforzar este conocimiento y les pido por favor que donde estén anotando expliquen las diferencias entre los contratos conmutativos y los contratos aleatorios.
Bien, realizada esta actividad, vamos a leer las siguientes pautas sobre los efectos de los contratos. Los efectos de los contratos tienen, vaya, una cuestión relacional con el pacta sunt servanda, que quiere decir, bueno, pues que se obliga a lo pactado. ¿Por qué? Vamos a leer primero y enseguida explicamos. Obliga a lo pactado. Obliga también a las consecuencias que deriven de su naturaleza, la buena fe, el uso o la ley. En este caso, tenemos aquí que nos dice principio pacta sunt servanda, que es, en este caso, que se obliga a lo pactado, básicamente. Nos dice, los contratos están hechos para cumplirse y producir sus efectos jurídicos deseados. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, pues es resultado de un acuerdo de ambas partes de la conjugación de voluntades. Artículo 1797 nos dice, la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Ok, este efecto jurídico encuentra su sustento en el artículo 1797 del Código Civil para la Ciudad de México. Entonces, vuelvo a repetir, todos los códigos, bueno, pues van a traer algún apartado relativo a esto, no solamente el de la Ciudad de México o el Código Federal. Entonces, en este caso, el hecho de que obligue a lo pactado es resultado de que sea un acuerdo jurídico. ¿Por qué resultado de que sea un acuerdo jurídico? Porque sencillamente, ya lo hablábamos al principio, si no produjera efectos en el derecho, quien quisiera cumple, quien no quisiera no cumple y no habría problema alguno. Entonces, en este caso, vamos a encontrar que las partes, por estar sometidas a derecho, tienen sí o sí la obligación de cumplir con los acuerdos allí pactados. ¿Y qué pasa si no se cumple? Sencillo, si la persona no me quiere cumplir, a lo mejor yo le presté 300,000 pesos y no me quiere pagar y en el contrato se estipuló que me iba a pagar tal cantidad por interés o tal porcentaje diario por interés, no voy a ir y lo voy a obligar yo propiamente, sino lo va a hacer la autoridad que sea competente para ello. En ese sentido, bueno, pues la autoridad competente será dependiendo el clausulado del contrato, dependiendo dónde se firmó y el acuerdo pues, que haya sido dado, ¿no? Entonces, bien, aquí tenemos que los efectos del contrato van encaminados a una obligación de cumplimiento del pactado, ¿ok? Bien, vamos a entrar a otro tema fundamental. Si bien es cierto, nosotros ya hablamos de cuáles son los elementos de existencia y de validez de los actos jurídicos, ahora específicamente hablando de los contratos, vamos a tener que para la existencia ocupamos el consentimiento y que el objeto pueda ser materia del contrato. ¿Ok? El consentimiento, vamos a tener más adelante consideraciones relativas a este, y miren, aquí vemos los artículos donde se basan estos aspectos que acabamos de enunciar. Vamos a tener aquí consentimiento, objeto que puede ser materia del contrato y cuestiones de validez, ¿ok? Entonces vamos a explicarlas. Consentimiento. Existe el consentimiento tácito y el consentimiento expreso. Bien. En este caso, el consentimiento tácito y expreso tienen una diferencia. La diferencia radica en que el consentimiento tácito es aquel que se va a dar por alguna acción que haga indudable que yo estoy aceptando, pero ojo, no quiere decir que esa acción sea un sí, quiere decir que simplemente mi voluntad está verificada por la acción. Y el consentimiento expreso es donde yo digo expresamente sí a través de mi firma, a través de un elemento inequívoco. Supongamos que a lo mejor Juan me dice que
Juan me dice que, que él corta el pasto por la cantidad de 500 pesos por césped. A lo mejor yo nunca le digo que sí, pero le doy los 500 pesos. ¿Qué quiere decir? Que estoy aceptando que él realice sus labores de cortar el césped a cambio de recibir esa cantidad monetaria. Aunque yo nunca le dije que sí expresamente, sí lo hice tácitamente. Es decir, mis acciones dejaron entrever que yo quería que él me cortara el césped, ¿ok? Bien, ahora, en cuanto al que el objeto pueda ser materia del contrato, bueno, pues tenemos que puede ser un objeto que sea existente, ¿sí? Cuando hablamos de que el objeto sea existente, bueno, pues yo no podría decir que puede ser materia del contrato que a lo mejor yo le diga a una persona, ¿sabes qué? Cielo. No se puede porque no es algo que materialmente pueda ser concebido en un contrato, porque no es realizable. Ahora, para la validez, en la validez estamos hablando de la capacidad legal de las partes, cuestión que ya habíamos abordado antes de este apartado, donde pues decíamos la capacidad legal de las partes se refiere a que plenamente por sí mismos ellos puedan celebrar ese acuerdo de voluntades plenamente por sí mismos, ¿sí? Ahora bien, el consentimiento, perdón, la capacidad legal de las partes va conexa a la ausencia de vicios, es decir, que no haya defecto alguno en la forma de otorgar el consentimiento y pues eso lo vamos a explicar más adelante en un apartado respectivo. Ajá. Bien, objeto, motivo o fin lícitos. Que el objeto, motivo o fin sean lícitos quiere decir que estos no sean prohibidos por la ley. Para que a ustedes se les haga más sencillo identificar cuáles son las cuestiones lícitas para celebrar un contrato simple, que no estén prohibidas. Porque recuerden, a los ciudadanos nos aplica el parámetro de aquello que la ley no prohíbe. ¿Qué pasa? Me lo permite. Mientras que a la autoridad le aplica que solo aquello que la ley le permite realizar es lo que va a poder realizar. Entonces, bajo esa tesitura, nosotros tendremos que decir que, pues, en ese sentido, las partes van a tener únicamente que ver que la ley no prohíba lo que están pretendiendo hacer. Por ejemplo, yo no podría decir, ok, te voy a pagar tal cantidad porque tú realices un asesinato. Y yo sé que a lo mejor pudiéramos decir, es que esto no pasa. Claro que pasa. Pasa mucho que las personas llegan a creer que todos los acuerdos celebrados por escrito son válidos. Y no es cierto, no todos los acuerdos celebrados por escrito son válidos. Solamente aquellos acuerdos que sean lícitos. Ahora bien, tenemos en su caso guardar la forma que la ley establece. ¿Cómo van a ustedes conocer qué tipos de contratos la ley les da una necesidad de formalidad? Que generalmente esa formalidad se refiere a elementos que debe llevar en sí mismo el contrato y a que generalmente estos elementos pues deben ser fijados ante notario público. ¿Cómo van a ustedes conocer esto? Sencillo, leyendo la ley. Si yo conozco el Código Civil, yo sencillamente voy a saber qué cuestiones tengo sí o sí que celebrar bajo cierta rigurosidad esencial. ¿Ok? Entonces, en este sentido, chicos, resulta fundamental e importante que nosotros leamos. Si yo no quiero conocer la ley, entonces estaré perdido para poder hacer un buen contrato.
Un buen contrato sí se trata del expertise, de la práctica, pero también se trata de conocimiento que va más allá de experiencia. Entonces, si ustedes se aplican en el conocimiento, ya llevarán la mitad del trabajo realizado, porque ustedes ya van a saber qué se puede poner, qué no se puede poner, qué contrato tiene que ir ante notario, qué contrato es válido si no va ante notario. Ahora, ¿qué pasa si yo celebro uno de esos contratos fuera de la formalidad que la ley me exige? ¿Quiere decir que el acto no existe o qué pasará? Sencillo, no quiere decir que el acto no exista, quiere decir que el acto no es válido y como no es válido, yo no lo puedo exigir ante un tribunal porque no hay validez, no radica validez alguna para ese acto. Entonces yo no puedo exigir. Es lo que da como consecuencia que la falta de validez haga pues la imposibilidad de exigencia ante tribunal competente, ¿vale? Bien, vamos entonces ahora sí a hacer una pequeña explicación acerca de la diferencia entre consentimiento tácito y consentimiento expreso. Les pido por favor que realicen esta actividad en el cuaderno o la computadora donde estén tomando sus notas. Bien,
explicado la diferencia entre consentimiento tácito y consentimiento expreso, vamos a hablar de la policitación. La policitación es un aspecto que viene considerado por los artículos 1804, 805 y otros más que vamos a explicar aquí. Pero ¿a qué creen que se refiere la palabra policitar? ¿Qué querrá decir que algo sea policitado? Bueno, el hecho de que algo sea policitado, básicamente lo vamos a ver aquí. En el 1804 y 5, que ahorita explicamos, nos dice entonces aquí. Dice el 1804, toda persona que propone a otra la celebración de un contrato fijándole un plazo para aceptar, queda ligado a su oferta, es decir, a su proposición, dice hasta la expiración de plazo. Cuando la oferta se haga a una persona presente sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. La misma regla se aplica a la oferta hecha por teléfono. Ok, en este caso hay algo importante que decir respecto a esa oferta de contratación. En ese sentido, es importante establecer plazos. ¿Por qué? Porque si no quedas ligado por mayor tiempo. Aquí vamos a verlo del 1806. Nos dice, cuando la oferta se haga sin fijación de plazo, aquí vemos qué pasará si yo no fijo un plazo para esa oferta. Nos dice, a persona no presente, ojo con eso, nos dice, el autor de la oferta quedará ligado durante 3 días, además del tiempo necesario para la ida y vuelta regular del correo público. Ojo, que estos artículos están muy desfasados a lo que ocurre en la realidad fáctica, porque en el momento actual que vivimos, pues esto realmente ya no se da de esa manera. Las respuestas no son vía correos de México, por ejemplo, las respuestas generalmente son vía telefónica. Entonces, hay adecuaciones que ciertamente ha de mencionarse que la regulación civil necesita, cierto, pero bueno, mientras marca de esta manera el código, hay que atender a sus consideraciones. Bien, el 7 nos dice, el contrato se forma en el momento en que el que proponente reciba la aceptación, estando ligado por su oferta según los artículos precedentes. Nos dice 1808, la oferta se considerará como no hecha si la retira su autor y el destinatario recibe la retracción antes que la oferta. La misma regla se aplica al caso en que se retire la aceptación. Ok, esa policitación, es decir, esa propuesta que se va a realizar de una persona hacia otra, va a establecer cuestiones importantes relativas. Primero a la importancia que tiene la vigencia para que toda esa propuesta, para que no quedes atado por los 3 días regulatorios o quizás más, según se trate de la situación particular. Y la segunda cuestión tiene que ver con cómo se va a formalizar ya esa oferta. Bueno, se va a formalizar esa oferta a través de que el proponente reciba la aceptación. En cuanto la recibe, ya está obligado, aunque todavía no se firme el contrato, ¿ok? Y de ahí el 808 que nos dice, la oferta se considerará como no hecha si la retira su autor y el destinatario recibe la retracción antes que la oferta. Es decir, supongamos que yo quiero vender mi coche y se lo quiero vender a Juan Pérez y resulta que yo le mandé a lo mejor recado tal vez con otra persona, le mandé un mensaje con alguien más, pero pues a lo mejor a las 2 horas yo pues ya no quiero hacer eso, ya no quiero vender mi coche, entonces retiro la oferta. Tal vez la persona todavía ni siquiera le informaba, todavía no le decía nada de que yo quería venderle mi coche, entonces no estoy atado a cumplir con esa oferta porque pues le llegó primero la cancelación de la misma, ¿ok? Bien, tenemos aquí
el 1809 y 1810. Nos dice 9. Si al tiempo de la aceptación hubiere fallecido el proponente sin que el aceptante fuere sabedor de su muerte, quedarán los herederos de aquel obligados a sostener el contrato. Ojo, aquí es importante saber qué pasa si muere el oferente. ¿Qué pasa si muere la persona que propone determinado acuerdo o negocio a otra? Si llega a fallecer la persona, bueno, va a depender evidentemente de cada caso en concreto, pero en este sentido, si la persona acepta sin conocer que el otro murió, entonces los herederos tienen que hacer cargo de ese contrato, aunque ellos no lo hayan querido realizar, tienen que hacerse cargo de ese contrato. ¿Y qué pasa si sí supo? Bueno, pues ya no habrá como tal. Entonces vamos al 810, nos dice, el proponente quedará libre de su oferta cuando la respuesta que reciba no sea una aceptación liseyana, sino que importe modificaciones de la primera. En este caso, la respuesta se considera como nueva proposición que se regirá por lo dispuesto en los artículos anteriores. Ok, para que podamos entender lo que aquí nos está diciendo el código, vamos a poner un ejemplo. Continuamos con el ejemplo del coche. Supongamos que Fernanda quiere vender su carro por la cantidad de 250,000 pesos. Es un buen coche. Ella le propone a Octavio venderle el carro en 250,000 pesos. Si Octavio lo acepta lisa y llanamente, listo, Fernanda queda atada a esa oferta. Pero si Octavio le dice, ¿sabes qué? Pues yo te propongo que va a ser los 250,000, pero de aquí a junio te voy a pagar 50,000, de junio a diciembre te pago 200 y ya queda cerrado el trato. No se entiende que Fernanda tenga que ligarse a eso, porque Fernanda jamás le dijo que iba a ser en parcialidades. Fernanda le dijo por 250,000 pesos. Entonces, si Octavio le propone eso, Octavio queda atado a esa propuesta, más no Fernanda. Fernanda puede decidir si acepta o no. Ajá. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir el artículo 1810. Ok. Vamos a realizar esta actividad, vamos a explicar a qué se refiere la policitación que pues ya hemos venido hablando en diapositivas anteriores. Tienen ustedes unos momentos para que puedan realizar la actividad.
Bien, realizada esta actividad, vamos a continuar con la explicación, ¿ok? Aquí básicamente lo que vamos a tener en pantalla es un pequeño resumen de todo lo que ya vimos. Todo lo que estuvimos viendo en los artículos anteriores viene en esta diapositiva que tienen ustedes en pantalla. Nos dice aquí, las ofertas fijando plazo obligan a respetar el plazo. Lo vimos en los primeros artículos. De ahí, ofertas a personas presentes. Si no se acepta en el momento, ya no hay por qué estar ligados a la oferta. Y se asimila lo mismo en el uso de medios tecnológicos. Aquí, si bien es cierto, la ley no lo dice, ya en jurisprudencia y determinaciones de la Corte y los jueces, pues se va a decir que se aplica lo mismo a los medios tecnológicos. De ahí nos dice oferta. Pues es una cuestión básicamente desfasada, lo que vivimos en la realidad existente en este momento. De ahí puede retirarse si la cancelación llega antes que la oferta, pues ya decíamos algún ejemplo, ¿no? De ahí, los herederos que del policitante quedan obligados si se acepta sin ser sabedor de la muerte. La aceptación debe ser lisa y llana, es decir, un sí como tal. De ahí, si la aceptación contiene modificaciones, se entiende como una nueva policitación. Y pues el código también admite así el sistema de recepción de la aceptación. ¿Ok? Bien, ahora entremos a hablar un elemento importante que veníamos dejando de paso hace unos momentos, que es el consentimiento, los vicios en el consentimiento. ¿Ok? En ese sentido será fundamental e importante que nosotros podamos entender cuáles son los vicios en el consentimiento. Los vicios en el consentimiento son el error, el dolo, la mala fe, la violencia y la lesión. Recuerden, error, dolo, mala fe, violencia y lesión. En este caso, los vicios del consentimiento, nosotros vamos a encontrar aquí que pueden darse por un defecto en la manera de aceptar. Si existe un defecto en la aceptación, quiere decir que hay un vicio. Porque un vicio en materia jurídica no se refiere a lo que tal vez estamos acostumbrados socialmente a escuchar como, bueno, pues cuestiones relativas a adicciones, ¿no? En materia jurídica se refiere a defectos en este caso, a defectos en la forma de otorgar el consentimiento del acto, ¿vale? Y tenemos aquí ¿qué es lo que va a producir el vicio del consentimiento? Una ineficacia. La ineficacia puede variar de qué clase se trata. Puede ser una ineficacia relativa del contrato o total. En este caso, la ineficacia relativa, pues quiere decir que se puede arreglar. Si fuera una ineficacia total, pues ya no hubiera algún tipo de arreglo. De hecho, aquí vamos a ver algún tipo de vicio donde esa ineficacia no tiene un arreglo, es decir, no se va a considerar como válido el contrato. Primeramente tenemos aquí el error. El error lo marca el artículo 1813 que nos dice, el error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los contratantes. Si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo que lo motivó y no por otra causa. Ok. El 1814 nos dice el error de cálculo solo da lugar a que se rectifique. Fíjense bien, el error no siempre es relativo, hay veces que es de manera total. Cuando es un error que puede ser solucionado, entonces estamos hablando de una nulidad relativa. La nulidad absoluta de la validez del contrato se da, pues si el motivo del contrato es donde hay el error. Es decir, a lo mejor yo quería celebrar un contrato de permuta y terminé celebrando un contrato de mutuo. Entonces quiere decir que no era mi voluntad, pero
Si habláramos, por ejemplo, de que a lo mejor dijimos, bueno, pues vamos a pagar la cantidad de 200,000 pesos y en letra hice 200,000 y el número me equivoqué por un cero, entonces es un error de cálculo. ¿Y qué va a dar lugar? A que rectifiquemos, porque el objeto motivo del contrato sigue siendo el mismo. Yo quiero tener o pagar esa cantidad a cambio de determinada cosa. No cambia, solo se rectifica porque no se modifica lo que yo quería hacer con el contrato. Bien, entonces, derivado de esa explicación, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Expliquen qué es el error como vicio del consentimiento y pueden anotar, pues, qué clases de nulidad puede traer el error como vicio del consentimiento. Bien, una vez realizada esta actividad, vamos a continuar con el siguiente vicio del consentimiento. Tenemos el error y la mala fe. Cuando hablamos del dolo y la mala fe, nosotros tenemos que estipular que si bien es cierto, no son exactamente lo mismo, sí están considerados ambos de manera conjuntiva. Ok, en este caso el artículo 1815 nos lo explica y nos dice, se entiende por dolo en los contratos cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantener en él alguno de los contratantes y por mala fe la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Ojo, como ustedes ven, el código los pone de manera diversa, los pone de manera separada, pero van de la mano uno del otro. Eso es lo que yo quiero que no se nos pierda de vista.
porque nos dice entonces, cuando haya una sugestión, una forma en la que voy a inducir al error a alguien, es dolo, es decir, yo sabiendo que va a caer en el error, lo hago realizar determinada acción para que caiga en el error o para que firme un acuerdo que yo sé que está mal. Y la mala fe es una vez habiendo caído en ese error la persona y yo obviamente sé que cayó en el error, yo disimulo ese error. Yo no le doy vaya la atención debida y simplemente lo disimulo para pues hacer que a lo mejor cumpla con cuestiones que no quiere cumplir. Ahí hay mala fe. Entonces, uno va conjunto con el otro. No podemos concebir al dolo sin la mala fe, ni a la mala fe sin el dolo. De ahí el artículo 1816 nos va a estipular el dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, anulan el contrato si ha sido causa determinante de este acto jurídico. Es decir, a lo mejor yo te digo que te voy a vender un coche que es 0 kilómetros y resulta que pues yo malamente manipulé los tableros y demás para que se hiciera creer eso y tú te das cuenta que en realidad era una mentira. ¿Es motivo para que esto tenga una causa determinante vaya, de nulidad? Claro que es motivo, porque pues, yo quería comprar ese coche 0 kilómetros, no quería un coche que tuviera tantos cientos de kilómetros recorridos. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si ambos procedemos con dolo? En este caso, ninguno podemos alegar la nulidad, porque ambos procedimos con dolo, porque ambos sabíamos que iban a caer en el error. Entonces, bien, por favor vamos a realizar este pequeño ejercicio, vamos a explicar las diferencias entre el dolo y la mala fe. Bien, habiendo respondido a este pequeño ejercicio, vamos a continuar con otro más de los vicios del consentimiento. Otro vicio del consentimiento que encontramos existente es la violencia. La violencia, en este caso, lo define el artículo 1818 de la siguiente manera. Nos dice, es nulo el contrato celebrado por violencia, ya provenga esta de alguno de los contratantes, ya de un tercero un interesado o no en el contrato, y el artículo 1819 nos dice, hay violencia cuando se emplea fuerza física, la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de ellos. Ajá. Entonces, en este caso,
Nos dice de los bienes de ellos, cónyuges, ascendientes, descendientes, parientes colaterales dentro del segundo grado. En 1820, el temor reverencial, esto es el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Y el 1823 nos dice, si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño, ratifica el contrato, no puede en lo sucesivo reclamar por semejantes vicios. Ok, chicos, en esta parte, cuando nosotros hablamos de violencia, no solamente implica la fuerza física, también implica amenazas, pero esas amenazas ¿a qué deben ir encaminados? Bueno, sencillo, puede ser a perder la vida, perder mis bienes, mis propiedades o los de mi familia directa. ¿Por qué es lo que te está refiriendo ahí? Cuando te dicen los cónyuges, los ascendientes, descendientes en segundo grado, te está hablando de tu familia directa. A eso se está refiriendo ahí. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos que nos habla de violencia, no solamente nos habla del uso de la fuerza física para amedrentarnos, sino nos habla también del uso de amenazas. Y ojo con esto, hay un apartado que nos habla del temor reverencial. El temor reverencial no es más que el hecho de temer desagradar a alguien, de que yo tenga que voy a desagradar a alguien. Esto pasa, por ejemplo, mucho en el aspecto religioso, donde en muchas de las ocasiones las personas temen desagradar a los ministros de culto, por ejemplo, y realizan acciones que a lo mejor pues en su momento no tenían toda la intención de realizar. Y también pasa, por ejemplo, en temas de la familia, donde en muchas ocasiones las personas, por no desagradar a sus padres, a lo mejor les dicen, ¿sabes qué, hijo? Yo sé que tú tienes una casa y pues tienes más terrenos, ¿por qué no le vendes uno a tu hermano? No seas mal hermano. Y total, a lo mejor por esa presión lo vendes. Tú no puedes llegar a reclamar en juicio que hubo algún tipo de violencia en tu contra, porque ese es un temor reverencial, un temor de todo cesa esa violencia. Si yo no exijo que que se deje sin efecto el contrato, entonces quiere decir que yo estoy atado al cumplimiento. Pero ¿qué pasa? Esto, vamos a poner un ejemplo. Hubo en alguna ocasión, por ejemplo, en el estado de Michoacán, donde con uso de violencia, que no eran sembradíos, se hace cederle sus propiedades. Y años, después de unos años, la violencia cesó, el amedrentamiento, las amenazas, de que si no les daban sus parcelas o demás, a lo mejor iban a perder. No, que está violencia, bien.